Perdón. Hay al menos tres formas en que la Biblia se refiere a la muerte. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. La palabra muerte en la Biblia podría ser mejor entendida si la usamos como separación, rompimiento, pero creo yo que la que más se adecua a lo que la Biblia nos quiere explicar es separar dos cosas que debían de estar unidas por diseño divino. Entonces, cuando algo que Dios quería que estuviera unido se rompe por la causa que sea, a eso se le llama muerte. Entonces, yo creo que la palabra más adecuada para hablar de la muerte es separación de algo que debía estar unido por diseño divino. En ese sentido, Se golpeó Aarón. ¿perdón? Estaba... Allá por allá oí unos gritos, ¿no? ¿Cómo? No, ¿Hay algún... sí, Creo que alguien tiene el micrófono sí, abierto. es que alguien tiene el micrófono abierto, pero no sé quién está Ok, buscando. Pero tú sigue. ok, Ya lo cerré, Carlitos, perdóname. ok, Es que me sí. estoy apenas ando en la calle, pero ya lo cerré, ya lo voy a cerrar. Seguimos. ¿Cuál es la diferencia entre muerte espiritual, muerte física y muerte eterna en la Biblia? La muerte espiritual es la separación de la persona, del ser humano, del ser viviente que Dios creó, con Dios, porque por diseño en la creación ambos debían de estar unidos, en unidad, en comunión. La muerte espiritual se da entonces con la entrada del pecado debido a que la santidad de Dios, que es 3 veces santa, no puede tener ningún tipo de comunión con lo pecaminoso. Antes de que el hombre cayera, Dios estaba en comunión perfecta, plena, armoniosa con el ser humano y caminaba con él en medio del huerto del Edén. Pero una vez que entró el pecado, se da esta ruptura, esta separación, ya Dios no puede estar en comunión íntima con él y es a eso lo que le llamamos la muerte espiritual, el rompimiento, digamos, vertical entre el ser humano abajo y Dios arriba. Pero como el ser humano de alguna manera era responsable no solamente de las demás criaturas, sino de toda la creación, se da este rompimiento entre el arriba y el abajo, y a eso se le conoce como la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte? La muerte física. Perdón, la muerte espiritual, ¿qué la causó? El pecado original de Adán, justamente el de Adán. Podemos decir de Adán y de Eva, pero ya aclaramos la importancia que tenía Adán en todo este esquema. Entonces, eso es lo que originó la entrada del pecado al mundo. O sea, es primera vez después de la creación que entra algo extraño al diseño divino de la creación y entró por medio de Adán. Y es por esto que sucede este gran momento o este catastrófico momento de la expulsión del huerto y lo que ya conocemos como la caída. ¿Cuál es la consecuencia de esta muerte espiritual? El ser humano quedó imposibilitado, incapacitado para buscar a Dios porque quedó esclavizado al pecado. Ahorita vamos a verlo un poquito con la situación de Caín. ¿Qué significa haber quedado esclavo del pecado? Y ese es el estado en el que nace toda la humanidad después de Adán. O sea, el único ser que supo lo que era no pecar y después saber qué era vivir en pecado fue Adán. A partir de Adán y Eva, todos los que hemos nacido después de ellos ya nacemos con esta naturaleza pecaminosa, es decir, muertos espiritualmente, con la imposibilidad y la incapacidad de buscar a Dios por nosotros mismos, a menos que Dios quiera buscarnos. Y justamente eso es lo que él hizo. Él sabía que nosotros no podíamos romper la barrera vertical de abajo hacia arriba y por eso él rompió la barrera de arriba hacia abajo, pero tenía que hacerlo de alguna manera quitando el pecado para que él pudiera entrar.
porque Él no puede estar donde hay pecado. ¿Qué es la muerte física? Bueno, para la muerte espiritual sí hay solución gracias a que Dios tomó la iniciativa. Vamos a seguir desarrollando. Segundo, la muerte física. ¿Qué es la muerte física? Es la separación, otra vez la palabra separación, pero ya no vertical, sino ya entre algo que Dios quiso siempre que estuviera unido. El cuerpo hecho de tierra con el ánimo, con el aliento de vida que Él le dio, alma y cuerpo. Eso Dios desde que lo creó vio que era algo muy bueno y quiso que eso fuera el ser humano viviente, su imagen perfecta. Es por esto que en el momento de la muerte física se da esta separación entre alma y cuerpo, cosa que Dios no estaba en el diseño divino, pero sucede y por eso es tan doloroso. Pero como no es el diseño divino, Dios promete otra vez más, Él se involucra para volverlos a unir eternamente. Entonces, la muerte física es separación de alma y cuerpo. ¿A causa de qué entró? Es el juicio por el pecado que se cometió, porque la sentencia fue: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Adán murió tanto espiritualmente de forma inmediata como físicamente de manera ya más adelante, no inmediata. Podemos decir de forma no inmediata, pero a la larga murió. Y esa fue la muerte física. Lo que podemos ver aquí en la sentencia que Dios dio es que una se cumplió inmediatamente, que fue la muerte espiritual, pero en la otra Dios la postergó a propósito, porque pudieron haber muerto inmediatamente de manera física Adán y Eva, pero Dios la postergó a propósito para mostrar su plan de redención y su misericordia a estos seres humanos caídos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta muerte física? Corrupción de toda la creación, corrupción de las personas, corrupción de las relaciones, dolor, retorno al polvo, cosa que no estaba en el diseño divino, porque la opción era comer del árbol de la vida y vivir eternamente y para siempre, pero al no haber optado Adán y Eva por esto, pues retornan al polvo. Y ¿cuál es ese es el estado de todos los seres humanos también después de la creación? Todos nacemos espiritualmente muertos, pero Dios nos da la oportunidad de la vida física para que en esa etapa de la vida física su misericordia nos alcance y a los que crean en Él salgan de esta condición, pero los que no, pues quedarán en la misma condición. Entonces, la muerte física también es para todos. Todos pasaremos esta experiencia porque como vivimos después de la caída, ya la muerte entró al mundo y es consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Pero también podría alguien decir, pues yo qué culpa tengo de lo que hicieron Adán y Eva y por qué a mí se me va a culpar de algo. Pues la pregunta inmediata sería, ¿has pecado? Porque si la respuesta es sí, pues mereces la muerte. No depende tanto, o más bien, sí depende de lo que hizo Adán y Eva, pero se confirma con que todos los que nacemos después de Adán y Eva también pecamos y no hay manera de escaparnos de él. Es decir, se corrobora que somos esclavos del pecado y entonces merecemos la muerte. Entonces, ya si no quieren verlo en términos de a consecuencia de Adán y Eva, pues ya con nuestra propia vida corroboramos que también merecemos la muerte física. La muerte eterna viene directamente como consecuencia de la muerte espiritual. Es decir, muerte espiritual tiene solución, pero si no se opta por esa solución, en automático es muerte eterna. Esta es justamente la tragedia del ser humano, llegar a la muerte eterna donde no hay solución por no haber optado por esta solución que Dios dio a través de su Hijo Jesucristo. La muerte eterna entonces es la separación definitiva y consciente en cuerpo y alma del ser humano con Dios. Ahí sí
definitiva y total es esa separación y no tiene, como decimos, vuelta de hoja. No hay manera de ¿cómo se llama? De determinarla. ¿A causa de qué viene esta muerte eterna? Esta muerte eterna viene a causa de que alguien persista en continuar en su muerte espiritual y no busque la solución que Dios da para salir de ella. Es decir, esta muerte eterna no nacemos con ella, es consecuencia de que durante el tiempo que vivimos no optamos por la solución que Dios dio para que no cayéramos en ella. Y la consecuencia, pues digamos que es el castigo eterno y justo. ¿Por qué justo? Porque la persona tuvo la opción de salir de ella, pero de manera personal decidió que no, entonces va a recibir exactamente lo que quiso, vivir separado de Dios, porque esa fue la opción que tomó desde que estaba en esta vida. ¿Por qué eterna? Justamente porque el plan de Dios es eterno y la solución que Dios dio al mundo en Cristo es eterna, y es por esto que es la garantía de que no va a volver a suceder lo que pasó con Adán y Eva, de que una vez más la humanidad deje y permita que entre un intruso al diseño divino y otra vez se contamine todo. Esta es la opción de Dios definitiva para toda la creación, y es por esto que este castigo es eterno y justo, ¿no? ¿Y cuál es la situación del incrédulo? Pues que la muerte eterna es su destino final. Solamente del incrédulo. No es para todos la muerte eterna, solo para el incrédulo. En contraste con esto, podemos decir que está la vida espiritual, la vida física y la vida eterna, y obviamente va en total relación. ¿Qué es la vida espiritual? Es la unión. Cuando digo unión, cuando digo comunión, no estoy diciendo fusión, como algunas religiones lo entienden. En la Biblia, unión, cuando dice, y se unirá el hombre a su mujer y serán uno, no es fusión. Ambos siguen con su propia personalidad, pero unión significa comunión, son como uno. Pueden vivir en armonía perfecta y en paz y totalmente sin perder cada uno su identidad. A eso se refiere la vida espiritual. Es la unión restaurada del ser humano, del alma, con Cristo, con Dios por medio de Cristo. No es fusión, no nos fusionamos a Cristo ni nos fusionamos a Dios. Es una unión, una comunión, una armonía como la que había en el Edén antes del pecado, y a eso se le llama vida espiritual. ¿Cuándo empieza esta vida espiritual? En el nuevo nacimiento. Es tan importante el nuevo nacimiento también como conocido como conversión o regeneración. Es cuando la persona escucha el evangelio, esa buena noticia de que hay manera de salir de su condición de muerte espiritual, y cree en el evangelio. Ahí se da el nuevo nacimiento y ahí comienza una nueva vida en Cristo. Es nueva criatura. Y es a eso que le llamamos la vida espiritual. ¿Cuál es el efecto de esta nueva vida? Que la persona cree, tiene fe, se arrepiente, o sea, reconoce su condición delante de Dios, y hay un fruto del Espíritu. Empieza una lucha contra el pecado. Ya no quiere ser eso que era, porque su nueva vida lo impulsa hacia ser como Cristo es. ¿Cuál es el estado, digamos, en cuestiones de la vida espiritual? Es la situación presente en este momento de todos los que han creído en Cristo, de todos los que han nacido de nuevo, de todos los que son regenerados. Ya tienen vida espiritual. Es decir, en este momento en el mundo hay muchas personas viviendo vidas físicas, pero hay dos grupos. De esos que tienen vidas físicas, un grupo tiene vida espiritual y otro grupo sigue en su muerte espiritual porque no han querido optar por esta solución que Cristo da. Y en cuanto a la vida física, pues ya comentamos, es la existencia terrenal
en este cuerpo, como somos. Esos todos tenemos esta situación, todos los que nacemos estamos en esta situación. ¿De dónde viene la vida física? Bueno, desde la creación, con la ley que Dios dio de multiplicar y fructificados y llenar la tierra, se da a través de la concepción, a través del nacimiento, pero esta ley que Dios puso en la creación no la pudo impedir el pecado. Es decir, cuando entra el pecado como intruso, lo más que hace el pecado es contaminar la creación, pero no impedir que continúe. Es más poderosa la creación y las leyes que Dios pone sobre ellas que el impulso del pecado. Claro, el pecado distorsiona, mancha, contamina, pero no impide. Por eso sigue habiendo vida, por eso se sigue multiplicando y se sigue llenando la tierra. Esa regla continúa, con la diferencia de que es a pesar del pecado, pero el pecado contaminando la vida física. ¿Por qué a eso le llamamos la gracia común? Es decir, Dios, pudiendo haber terminado todo el día que Adán y Eva pecaron, tanto la muerte espiritual como la muerte física, concedió que aunque hubiera muerte espiritual, continuara la vida física hasta que Él ofreciera esta gran solución en Cristo y hasta que Él decidiera la consumación de toda la humanidad. Entonces estamos en ese periodo de gracia común en donde Dios continuamos viendo esta ley de Dios de la creación en toda la vida humana, y aún los no creyentes siguen teniendo hijos y sigue habiendo esta oportunidad de parte de Dios para salir de nuestra condición de muerte espiritual y entrar a la condición de vida espiritual y vida eterna. Así que la vida física pues es la actividad corporal, la conciencia terrenal que todos tenemos. En este punto somos igualitos que los no creyentes, no hay distinción. La vida física la tienen ellos, la tenemos nosotros, las capacidades, los talentos. En este punto somos exactamente iguales, y por eso se habla de que es común a todos los hombres. ¿Qué es la vida eterna? Pues es la consecuencia lógica de la vida espiritual. Todo aquel que ha nacido de nuevo en esta vida física, como consecuencia tiene la vida eterna, porque quien la otorga, quien la regala, quien la da es Cristo. Él consiguió la vida eterna para quienes crean en Él, se las otorga gratuitamente. Eso es lo que conocemos como la gracia especial de Dios. ¿Cuál es la fuente de esta vida eterna? La salvación en Cristo. ¿Cuál es el efecto? Se recupera la comunión perfecta con Dios para siempre. En la vida espiritual se restablece la comunión con Dios, pero digamos que no completa, porque todavía nuestro cuerpo está en pecado. Pero en la vida eterna nuestro cuerpo será glorificado y va a ser la comunión plena, total y perfecta entre los regenerados, entre los redimidos y Dios, gracias a la obra redentora de Jesucristo. Y la vida eterna pues es el destino final del creyente. Algunas frasecitas que pueden ayudarnos. La muerte espiritual y la muerte física tienen solución en Cristo. Ambas son consecuencias del pecado, pero son reversibles por gracia en el tiempo presente y en el tiempo futuro. La muerte eterna no tiene solución después de la muerte física. Es el juicio final para los no regenerados y es definitiva e irreversible. La vida espiritual nos lleva por lógica a la vida eterna. Ambas, vida espiritual y vida eterna, son dones, regalos sobrenaturales que Dios nos da y están garantizadas por el pacto que el Padre hizo con el Hijo, no por nuestras obras. Es el pacto que el Padre hizo con el Hijo de que iban a preservar esas vidas de los creyentes. Es por eso que es una garantía que la vida espiritual de hoy nos concede la vida eterna en el futuro. No es por obras, sino es por la fidelidad entre el Padre y el Hijo. Y por último, la vida física es común a todos, todos los seres humanos la tenemos, los que hemos nacido, pero no es suficiente para escapar
de la muerte eterna si no hay regeneración, o sea, nuevo nacimiento. Un pequeño esquema podría ser este. Todos nacemos con muerte espiritual, pero aún así Dios nos otorga la vida física a los que hemos vivido en este planeta. Es en este momento de nuestra existencia que se toma la decisión entre creer en Cristo o no, y los que creen en Cristo reciben esta vida espiritual. Aunque parezca que estamos igual que todos los demás, hay algo que Dios ve que los demás nos ven, y es que ya estamos vivos, ya somos nuevas criaturas, en tanto que el otro grupo decide continuar. Mientras está en esta vida física, rechazan el evangelio o no creen en Cristo, y por eso se continúan en este estado de muerte espiritual en el cual ya habían nacido. Hay un momento en que ambas partes morimos, y morimos de la misma manera. No hay distinción entre cómo muere un creyente y cómo muere un no creyente. Ambos pueden morir de manera natural, ambos pueden morir de una enfermedad, ambos pueden morir por un desastre. No hay distinción. Ambos pasan por este momento de la muerte física. La diferencia se da después de la muerte física, porque quienes tuvieron vida espiritual, es decir, creyeron en Cristo, resucitan y sus cuerpos son glorificados para la vida eterna. Y quienes murieron y no tuvieron vida espiritual, sino se mantuvieron en su muerte espiritual, pues van a resucitar con sus cuerpos, pero para muerte eterna. Este sería de alguna manera tanto la relación como la diferencia de cada una. ¿Preguntas o comentarios?